El día número 14 es acerca de Gregor Mendel, un fraile católico que dio a conocer las leyes que dan origen al estudio de la herencia genética. Nació en 1822 en el norte de Moravia, actual República Checa, el mismo año de nacimiento de Louis Pasteur. Su padre era un veterano de las guerras napoleónicas y su madre era hija de un jardinero, con una infancia que lo acompañó de pobreza sus primeros años de vida hasta ingresar al monasterio agustino. Él fue bautizado realmente con el nombre de Johann Mendel. Sin embargo, al ingresar como fraile agustino en 1843, toma el nombre de Padre Gregorio y es nombrado sacerdote. Años más tarde, en la Universidad de Viena, estudió historia, botánica, física, química y matemáticas. Comenzó sus análisis sobre la herencia de los guisantes, experimentos llamados hibridaciones, donde analizó el color de la semilla y la rugosidad de su superficie. Publicó experimentos sobre la hibridación de plantas y empezó a tipificar las características fenotípicas o la apariencia externa de estos guisantes, llamándolos caracteres. Usó el nombre elemento para referirse a las entidades hereditarias separadas. Los elementos y caracteres, como él los llamaba, han recibido numerosos nombres. Hoy en día se conocen de forma universal con el término de genes, y las versiones de cada gen responsable de un fenotipo particular se conoce con el término de alelos. En 1865 leyó ante la Sociedad de Historia Natural una extensa exposición de sus descubrimientos y, a pesar de la importancia científica que tenía cada uno de ellos, pasó inadvertida en esta sociedad. Al año siguiente publicó su obra fundamental titulada Ensayo sobre los híbridos vegetales, que constituye el fundamento de casi toda la biología moderna. Su experimento básicamente se hizo con dos tipos de guisantes que eran fáciles de cultivar. Los caracteres eran sencillos de estudiar al tener tan solo dos alelos, amarillo o verde. El método utilizado por él consistió en cruzar una planta de guisantes amarillos con el pistilo de una de guisantes de color verde. Este cruce resultó en 4 plantas de guisantes amarillos y ninguna de color verde. La siguiente línea de cruce resultó en 3 guisantes de color amarillo y 1 de color verde, es decir, una relación 3:1. Y así demuestra que el amarillo era un gen dominante y el verde era un gen recesivo, fundamentando la idea donde los genes dominantes siempre se expresan en el individuo cuando están presentes, y el gen recesivo es aquel que no puede manifestarse en primera línea o en mayor proporción en presencia de un gen dominante. En 1865 se publican las leyes de Mendel. La primera es llamada Principio de la Uniformidad. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, es decir, individuos homocigotos, la primera generación resultante será igual en fenotipos y genotipos. Además de esto, va a sobresalir el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, es decir, el genotipo dominante es el que va a sobresalir en esta primera línea de cruce. Llevado a un ejemplo más práctico, si cruzamos dos plantas de raza pura, una de ellas de flor roja con genotipo dominante y la otra flor amarilla con genotipo recesivo, el resultado será de color rojo, porque el rojo es el genotipo dominante. La segunda ley, o principio de la segregación, menciona que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Es decir, si nosotros cruzamos ahora dos plantas y las dos tienen genotipo dominante color rojo y genotipo recesivo color amarillo, el resultado será una mayor probabilidad de presentar el genotipo de color rojo en esta primera línea. Sin embargo, es posible que se haga evidente el genotipo recesivo en una proporción de 1:4. Si el cruce origina 4 plantas, es posible que de ellas 3 sean de color rojo, que es el dominante, y una de color amarillo, que es el recesivo. La tercera ley, o principio de la transmisión independiente, consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas distintos y que no intervienen entre sí. Esto fue lo que él realmente encontró en los guisantes, es decir, si una planta con genotipo dominante de flor roja y tallo liso, el dominante es una flor roja y un tallo liso,
se cruza con una planta de genotipo recesivo, flor amarilla y tallo rugoso, el resultado será en mayor proporción dominante, y el dominante era flor roja y tallo liso. Sin embargo, se pueden producir plantas, aunque en menor proporción, pero se pueden llegar a producir plantas de flor roja y tallo rugoso o de flor amarilla y tallo liso, que vienen siendo mezclas entre genotipos dominantes con genotipos recesivos. Su labor pasó inadvertida hasta 1901, donde se denomina mendelismo a la parte de la genética fundamentada en la hibridación, y sus investigaciones obtienen un gran reconocimiento. Los últimos años de vida Mendel los dedicó a la apicultura o crianza de abejas, buscando realizar cruces necesarios para lograr híbridos de diferentes razas. Sin embargo, él considera que ha sido frustrante de alguna manera y no logra los resultados esperados con estos experimentos. Mendel es conocido como el padre de la genética, una de las ramas fundamentales y más emblemáticas de la biología moderna. Y con esto finalizamos el día de Gregor Mendel.